muy sencilla para nuestros problemas. Primero, es demagógico, porque es imposible, y segundo, puede llevarnos a situaciones desde el punto de vista político, y ya no digo político electoral, sino político en términos generales, difíciles en el futuro, ¿no? Por eso sí creo que... Y además, mira, es que se marcan plazos, porque yo ya hoy, con el tema italiano, oía que a este equipo de gobierno que hoy tomó posesión, si no me equivoco, ya hoy tomaba posesión, le daban 2 años para arreglar el problema. Bueno, si en 2 años esos tecnócratas, no elegidos directamente por el pueblo, arreglan el problema en 2 años, el problema debe tener una solución bastante fácil, porque 2 años en política y en la vida de un país no es nada, ¿no? Y además tiene una de las deudas más grandes del mundo, Italia, por su renta per cápita. Entonces yo entiendo que, claro, esto nos trae a 2 problemas añadidos. Una, si esta es la solución real, no nos va a quedar más remedio que entender que no es una mala solución, porque es una solución. Pero entonces lo que nos anula es lo anterior, que yo creo que no lo expliqué antes bien cuando cité a Churchill. La culpa es mía por citar a Churchill, que dije que la democracia es el peor de todos los regímenes políticos, a excepción de todos los demás. Creo que antes no me quedó bien matizado. Entonces, yo creo que la esencia de la democracia es la esencia de que el pueblo elija a sus gobernantes, y este es por lo que hemos luchado durante muchísimos años. La humanidad tiene que ir por esos derroteros. Pero es que no podemos que nos dirijan unos técnicos, sino que esos técnicos tienen que estar al servicio del poder político, que es el que realmente emana del pueblo. Claro, lo que pasa es que aquí hay un tema. Es que entonces... la democracia es un fin, no es... Perdón, es un medio. La democracia no es un fin en sí mismo, la democracia es un medio, porque es para conseguir mayores cotas de bienestar de todos los ciudadanos, de libertad, de justicia y de confort, si queremos. Entonces, pero no un fin. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ir regenerando lo que tú has dicho antes, desde la base, porque no cabe duda que los niveles de corrupción de Europa y los niveles de corrupción de España son escandalosos. En este momento, la corrupción en España toca desde la cúpula más alta del Estado hasta los más bajos fondos. Desgraciadamente. En este momento tenemos un problema gravísimo de salud de esa democracia. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de regeneración, los que tantas veces hablamos de regeneración, no es porque nos queramos cargar el sistema democrático, ni mucho menos. Es que precisamente porque confiamos en él, lo queremos fortalecer para que no se caiga porque se pudre. Y ahora mismo está teniendo el peligro de estar podrido, desde arriba hasta abajo de todo. Pero es que, volviendo a nuestro tema económico, amanecemos en España todos los días con una deuda de 900 millones de euros que tenemos que pagar. 900 millones de euros todos los días al amanecer tiene que pagar España. Y vosotros, pequeños y medianos empresarios, sois los que no os queda más remedio que levantar la bandera y tirar, porque sois la clave para que el 80% de la riqueza española está en vuestras manos. ¿Qué problemas os encontráis todos los días? Desde hace 3, 4 años, desde siempre, ¿qué pasa? Hoy, si me permites, leí en Twitter una cita que por un lado me hizo gracia, pero por otro lado la verdad es que me dio verdadera lástima, que decía: lo hemos conseguido, al fin en España hay más funcionarios que autónomos. Decía, 3.200.000 frente a 3.100.000. Ya tenemos una discoteca donde hay más camareros que gente que vaya a tomar copas. Además, cada niño que nace en España en este momento nace ya con una deuda de 12.000 euros que tendrá que pagar a lo largo de su vida. Tenemos una deuda acumulada de tal magnitud que llegará un momento en que el país, volvemos otra vez a la prima de riesgo, ¿no? Que al final se hizo famosísima la prima de riesgo. Yo entiendo que para el ciudadano normal, que somos los ciudadanos que estamos en nuestra vida diaria, como tú dices, preocupándonos de nuestras empresas, de nuestros clientes y tal, tener que estar familiarizados con esto es porque algo no va bien. Claro. Es porque algo no va bien, porque eso no es lo nuestro. Para eso está la macroeconomía y para eso están los políticos y para eso están los técnicos que esos políticos tendrán. Pero que nosotros nos tengamos que ocupar de esto, porque eso ocupa el 80% del tiempo de las pantallas, de los pantallas de televisión, periódicos y radios, esto es porque nos asustan. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestro problema diario? Nuestro problema diario es que no damos colocado nuestras mercancías. Es decir, en ninguno de los sectores de la productividad actual, en empresas privadas de pequeños y medianos empresarios, podemos solventar el problema sin créditos. Porque esto se ha montado así, esta sociedad del bienestar, sí, que esperemos que dure por mucho tiempo, aunque cada vez lo vemos más difícil. Porque claro, el crecimiento de este país iba a ser el 1,5, ahora ya están rebajando al 0,8. Entonces, claro,
un político que está haciendo campaña, dices que yo voy a tratar de hacer esto, no sé qué, y voy a subir 0,5 el PIB y tal, y entonces voy a poder crear X miles de puestos de trabajo. El otro día, la Confederación de Empresarios, por ejemplo, de la construcción, de la que yo formo parte, decía que con una inversión de 25.000 millones se podía regenerar el sector de la construcción, sacar esos pasivos pues, que están ahí, digamos, ociosos y que los bancos los tienen en sus balances y las empresas los tenemos en los nuestros y no podemos generar, que con una inversión de 25.000 millones se crearían hasta 450.000 puestos de trabajo. Pero esos 25.000 millones para hacer el famoso banco malo... Bueno, yo supongo que los bancos lo que tienen es que sanear sus balances y para sanear sus balances lo que se tienen que deshacer es de esos pasivos que ellos no pintan nada con ellos. Es decir, un banco cuando te da a un promotor, cuando le da un crédito, es para que haga su promoción, la vende y la coloca en el mercado. Evidentemente, cuando viene un problema como el que estamos atravesando, en donde la gente pierde sus puestos de trabajo, en todo, en la industria, menos en los funcionarios, que afortunadamente para ellos no ha habido aún estos problemas. Sí ya en algún país de Europa, 30.000 se ha cargado Cameron en Inglaterra, sí. Y no es de derechas, así muy tal, ¿no? Quiero decir, yo espero que no tengamos que llegar a esos puntos, porque aquí lo que se está asegurando es que el estado del bienestar se va a mantener en cuanto a la educación, a la sanidad y a la asistencia social, ¿no? Pero con retoques también, ¿eh? Bueno, claro, con retoques porque claro, es que hay un punto, y lo apuntaba en este momento, lo apuntaba Cristóbal, que a los funcionarios tenemos que mantenerles el sueldo. Este es el capítulo 1 de un presupuesto general del Estado. Es decir, pagar a los funcionarios. Con lo cual los funcionarios, cada vez más, las comunidades autónomas por un lado y el gobierno central, están contratando menos. Y esto es bueno porque se ahorra dinero, pero es malo porque hay muchísima gente que se ha formado pensando que habría, el otro día, nos enteramos todos, había, me parece que 15.000 vacantes para la Policía Nacional y había 35.000 aspirantes a los 15.000 puestos. No, mucho menos, 1.000 y pico. O 1.500. Sí, 1.500 y se presentaban 37.000 personas. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, claro, la gente ya se agarra a lo que sea. Es decir, supongo que licenciados de todos los tipos, no solo gente preparada, pues para ser Policía Nacional, ni que sea lo que le guste, pero es que hoy la gente tiene que coger lo que surge. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos formando a la mejor generación que ha tenido este país y que ha tenido Europa en estos momentos por las universidades, al alcance de todas las personas que han tenido la capacidad de resolver su posibilidad de sacar adelante una carrera y hoy no pueden ejercer. Es el 45% de esta generación que no encuentra trabajo. Que algunos tienen las narices de emigrar y que a lo mejor encuentran el trabajo en otros países, pero que nosotros hemos formado, ¿y vosotros, que hemos gastado. Y en este momento, José, recursos. Vuestro problema fundamental en la construcción es el crédito, fundamental. Es fundamental. O sea, está cerrado. Es fundamental. El crédito, ¿no? Que es colateral, el problema también de que no hay el trabajo, los 5 millones de parados o los 5 millones y medio de parados, cada uno tiene sus cifras, lógicamente salen del sector servicios, del sector industria, del sector primario, del sector terciario, y entonces esos son nuestros clientes potenciales, porque no solo compran los funcionarios ni los políticos, sino que también compra toda esta gente que hoy, antes, las familias, afortunadamente, pues tenían 2 sueldos, porque había, no digo un pleno empleo, pero casi. En 2004 casi había un pleno empleo, eran 2 millones de parados, ahora tenemos casi 4 millones más. Entonces, esta gente que se ha ido al paro y que no ve claro su futuro, este es el mayor problema también. Aunque pueda, porque tenga unos ahorros que son los mínimos, antes las entidades bancarias facilitaban más crédito que ahora. Ahora se tasa muy bajo, ahora no se da el crédito pues que se necesita, y aunque la gente tenga un sueldo, dice, ¿y por cuánto tiempo lo voy a tener? El que depende del sector privado. ¿Por cuánto tiempo voy a tener este sueldo? Entonces, ¿puedo comprar o no? Y hoy, ¿a qué se recurre? Y hay partidos que así lo están diciendo. Por ejemplo, yo ayer oí unas declaraciones del señor Cayo Lara, al cual no conozco, pero que decía algo que es una auténtica barbaridad. Es decir, no decía algo que sí es razonable, porque si no se puede comprar, que se alquile. Decía que el gobierno se hiciese con esas viviendas y que las pusiese pues como protección oficial. Pues muy bien, viviendas sociales, lo que él quiera. Si se las paga a los mercados en este momento, a los bancos, porque son los mayores tenedores de suelo y de viviendas, porque los constructores, en un momento determinado, no podemos hacer frente al pago de los intereses de los pisos que no vendemos, por ejemplo. Y el banco se queda con las Y el banco se queda con ellos. Y entonces sí, después da la financiación al 100%, que es lo que no se quiere dar. Pero eso sí lo da. Pero el señor Cayo Lara decía, reducir la jornada laboral, que yo me parece estupendo, en vez de 40 horas, 35 semanales, y decía de subir el salario mínimo interprofesional
a 1.200 euros. Yo creo que, si no recuerdo mal, está en 600 y pico de euros. Sí. Hombre, yo no sé de qué país estamos hablando. Claro. Estamos hablando de la misma España del señor Cayo y yo, o no. Yo, con esto, respeto a las opiniones de todos, porque él posiblemente hable pues según sus conocimientos y opiniones, y hable también para un determinado estrato social que querrá oír esto, pero esto cualquiera se da cuenta que es imposible, porque las cargas que esto condicionan van a producir una inflación, van a producir una subida de precios, van a producir